Amados, comenzamos la palabra leyendo el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 25 en adelante. Y dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Oremos, amados hermanos, para que el Señor tome el control de esta predicación y de esta palabra a través de su Espíritu Santo. Padre amado, Dios de toda gloria, Señor, venimos delante de ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo, a rogarte, Señor, y a suplicarte por tus misericordias, por tu favor y tu gracia, que sea tu Espíritu Santo el que tome el control en esta hora de mí, Señor. No quiero dar yo palabra de hombre, sino palabra ungida con tu Espíritu Santo, oh Padre Santo, para que sea de edificación a tu iglesia, al cuerpo de tu Hijo Jesucristo, que somos nosotros, Señor, todos los creyentes. Que en esta hora todo aquel que esté escuchando esta palabra, Señor, sea edificado por ella. Que esta palabra redarguya, que esta palabra instruya, que esta palabra corrija, Señor, al hombre de Dios, a fin de que sea entero, perfeccionado para toda buena obra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo rogamos, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Vemos que el Señor Jesucristo dice, haciendo una oración al Padre, en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 25. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las revelaste a los niños. ¿Quiénes son los sabios? Bueno, en aquel tiempo los sabios eran aquellos eruditos, conocedores de la palabra de Dios, como por ejemplo Gamaliel, como por ejemplo los escribas, los fariseos, los maestros de la ley, Anás, Caifás y todos aquellos que integraban el Sanedrín. Ellos se consideraban sabios porque tenían el conocimiento de las Escrituras. Pero, ¿de qué les servía tener el conocimiento de las Escrituras si no la podían comprender? El Señor Jesucristo dice aquí en esta palabra: porque escondiste estas cosas de los sabios. Y nosotros podemos ver cómo aquellos eruditos en la palabra, aquellos maestros de la ley, chocaban muchas veces en la palabra y no se le era revelado las cosas de Dios, ni los misterios que encerraban la palabra, ni la revelación pura por el Espíritu Santo de la cual daban los profetas testimonio, sino que más bien ni siquiera habían podido reconocer al Mesías. El mismo Jesucristo le dijo: miren las Escrituras, ellas hablan de mí, pero ellos no podían reconocerlo. Y eso pasa hoy en día también en la iglesia. Eso pasa cuando hombres que están puestos para enseñar, para edificar el cuerpo de Cristo, aleluya, también se dejan llevar por la sabiduría humana. Estos antiguos maestros del Sanedrín, ellos enseñaban la palabra, pero la enseñaban conforme a su sabiduría,
no con la sabiduría que es revelada por el Espíritu Santo, por la sabiduría de lo alto. Hoy en día también sucede lo mismo en la iglesia. Vemos cómo en seminarios bíblicos se pretende enseñar aún hasta el armado de sermones. Y hoy en día los predicadores predican en su humana sabiduría. Si van a predicar de un tema como por ejemplo la desobediencia, entonces humanamente abren sus tablets, equipos, smartphone o computadoras y buscan, o abren sus Biblias y buscan versículos que se asemejen al tema que ellos quieren hablar. Y por aquí pegan un salmo, por aquí un proverbio sobre la desobediencia, y luego voy a poner un ejemplo, y ponen el ejemplo de Saúl para la desobediencia, y así van armando sus predicaciones. Pero Dios no ministra de esa manera. Dios a esa gente los resiste. ¿Por qué? Porque esta gente también resiste al Espíritu. Vemos cómo Esteban, lleno del Espíritu de Dios, les dijo a estos fariseos y escribas y maestros de la ley, les dijo: ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Y es que cuando una persona va a predicar la palabra y se deja llevar por su conocimiento, por su sabiduría humana, se deja llevar por la hermenéutica, se deja llevar por la pedagogía, se deja llevar por la teología, por el conocimiento que ha tenido a través del estudio y la preparación, no le da lugar al Espíritu, está resistiendo al Espíritu. Cuando verdaderamente un hombre de Dios predica la palabra de Dios, no es necesario ni siquiera que tenga papelitos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo lo dijo en su palabra. En el libro de Mateos, en el capítulo 10, aleluya, en el versículo 20, dice así: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Por tanto, no somos nosotros los que hablamos cuando predicamos. Nosotros, los verdaderos hombres de Dios, al predicar estamos profetizando, porque estamos hablando un mensaje que vino de lo alto para edificar al pueblo de Dios. Cuando nosotros armamos un discurso por nuestra propia sabiduría o en nuestra propia parecer y combinamos versículos y todo eso, no estamos profetizando. No es un mensaje que viene de lo alto, sino es un mensaje armado. Es lamentablemente la realidad de hoy en día en las iglesias. Y es por eso que vemos predicadores que muchas veces en sus sermones van a palabrería. Otros hablan cosas cotidianas de la vida, cuentos de vieja. Aleluya. Otros hablan argumentos de la mal llamada ciencia. Y todo eso lo mezclan en su predicación para darle como un toque de sabiduría. Pero esa sabiduría no proviene de Dios. La sabiduría que es de lo alto proviene a través del Espíritu Santo. Pero vemos también que el Señor nos dice en el libro de Mateo capítulo 11, seguimos la lectura principal, en el versículo 25, dice: escondiste estas cosas de los sabios y las revelaste a los niños. Aleluya. ¿Quiénes son los niños? Bueno, los niños son seres inocentes, seres que también son en cierto modo ignorantes, porque ignoran muchas cosas, pero también son seres que se interesan mucho por aprender, por ser enseñados. Aleluya. Entonces ellos siempre prestan atención
a la fuente de aprendizaje para poder conocer las cosas. Ellos siempre andan queriendo conocer cosas nuevas y buscan, indagan sobre las cosas para tener conocimiento de ellas. Ahora, el Señor Jesucristo en medio de la oración dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y las revelaste a los niños. Nosotros tenemos que hacernos como niños delante de Dios. Hacer como si no sabemos nada. Mira, Pablo era un hombre educado bajo la doctrina de los fariseos. Era un hombre instruido por Gamaliel. Era un hombre que él mismo lo declara, que él conocía la ley y era celoso de la ley. Tenía un conocimiento tal que hasta cuando fue llevado ante reyes, uno de ellos le dijo, parece que la mucha letra te ha vuelto loco. Porque era un hombre conocedor, era un hombre con letra. ¿Y qué era la letra? La letra era el conocimiento de la palabra de Dios. Pero vemos que los apóstoles, galileos rústicos, sin letra, aleluya, fueron los que llevaron el mensaje ungido por el Espíritu Santo al pueblo, a través de la sabiduría que le dio Dios. Porque la palabra nos dice que los apóstoles eran hombres sin letra. ¿Y qué es esto que sin letra? No quiere decir que ellos no sabían leer ni escribir. No, Señor. Porque si no sabían leer ni escribir, entonces ¿cómo ellos escribieron los evangelios? Si Mateo no sabía leer ni escribir, ¿cómo escribió el evangelio de Mateo? Aleluya. Cuando dice que eran hombres sin letras, se refiere que eran hombres sin conocimiento en las palabras de Dios. Pero vemos que estos hombres sin letras, cuando hablaban ungidos por el Espíritu Santo, aleluya, ellos maravillaban a los demás, tanto que decían, estos no son hombres sin letra, mira cómo hablan. Y se maravillaban de la forma en que hablaba Pedro, de la forma en que hablaba Juan, Jacobo y todos los demás. Porque ellos no hablaban según la sabiduría que tenían humanamente, sino que hablaban la sabiduría revelada por el Espíritu Santo. Y es que si tú quieres, pastor, dar un mensaje que edifique a la iglesia, si tú quieres, evangelista, maestro de la palabra, dar un mensaje que edifique a la iglesia, tiene que ser un mensaje traído desde lo alto por el Espíritu Santo. Vemos que el Señor Jesucristo dice, y se la revelaste a los niños. Pero ¿cómo el Señor revela a estas personas que buscan ser guiados por el Espíritu Santo? Bueno, el Señor lo revela a través de su Santo Espíritu. Vamos a la palabra, al libro de Juan. Aleluya. Evangelio según San Juan, capítulo 16. Gloria a Dios. Versículo 12 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Aún tengo muchas cosas que deciros. El Señor Jesucristo hablándole a sus apóstoles. Aún tengo muchas cosas que deciros. Aleluya. Pero ahora no la podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará de su propia cuenta. Aleluya. Gloria a Dios. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aleluya. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Aleluya. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Gloria a Dios. Entonces vemos que el Señor Jesucristo le decía a sus apóstoles, aún tengo muchas cosas que decir. Porque el Señor Jesucristo, aunque predicó muchas cosas del reino de Dios, se reservó muchas cosas, muchos misterios del reino de Dios
para que fueran ministrados por su Espíritu Santo en revelación desde lo alto, a través de la sabiduría que proviene de Dios. Y si en ese momento Él le decía a los apóstoles que en ese momento no tenían el Espíritu Santo, le decían estos misterios, no lo iban a poder comprender. Porque lo espiritual se tiene que ajustar a lo espiritual. Ellos no podían recibir esta palabra si no eran seres espirituales, aleluya. Si no tenían el Espíritu Santo, la revelación, la sabiduría, el discernimiento del Espíritu Santo para poder entender estas cosas. Pero vemos que el Señor Jesucristo le dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, aleluya, gloria a Dios, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta. Y aquí vemos, cuando el Espíritu Santo habla a través de un siervo, usado como un vaso, como un instrumento, no, ese siervo no habla por su propia cuenta, sino que ese siervo solamente es un instrumento por medio del cual el Señor está hablando a su pueblo a través de su Espíritu Santo. No hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Y cuando dice Él me glorificará, es porque esta es la forma en que se glorifica el Señor. Tomará de lo mío, dice, porque Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, esta es la manera que el Señor revela las cosas. El Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, Él de allá arriba, desde lo alto, toma las cosas del Padre y las ministra a sus siervos, a sus ángeles, a sus mensajeros, y las revela. Y entonces esa persona que está predicando en ese momento, ministra lo que le es ministrado del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ese es el método. Y dice el Señor, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Aleluya. ¿Qué tan parecido a la palabra que estamos leyendo? Cuando el Señor dice en el capítulo 27 del libro de Mateo, capítulo 11, volviendo a la palabra principal que estamos leyendo, dice el 26, perdón, sí, Padre, porque así te agradó. A Dios le agrada hacerlo así, ministrar por su Espíritu Santo. A Dios no le agrada cuando usted, pastor, arma un discurso conforme a su sabiduría y viene y en vez de edificar el cuerpo, usted lo que hace es destruirlo, aplicándole pedagogía, aplicándole teología, aplicándole muchos argumentos de ciencia, aplicándole palabrería vana, aplicándole cuentos de vieja. Esas son cosas que no edifican. Por eso el apóstol Pablo le dice en la carta de los Filipenses capítulo 3, guardaos de los malos obreros, guardaos de los perros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque estos pastores o predicadores que hablan de esta manera, que predican de esta manera, son mutiladores del cuerpo, no son edificadores, sino más bien lo destruyen al cuerpo, cuando bien vemos que el Señor nos dice en su palabra que Él constituyó apóstoles, evangelistas, maestros, pastores y profetas para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo puede ser edificado el cuerpo de Cristo? La única manera que el cuerpo de Cristo sea edificado es dándole una palabra revelada por el Espíritu Santo en misterios, en sabiduría de Dios, que los edifique, que los guíe a la verdad, que le revele las cosas que Dios ha preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo, cosas de las cuales ningún ojo ha visto, ningún oído
ha oído ni han llegado al corazón de hombre. Son las que Dios preparó para nosotros y las que Dios nos revela a través de la unción de su Espíritu Santo y de la sabiduría de su Espíritu Santo. Entonces yo le digo a usted, pastor, que usted está habituado, acostumbrado a predicar de esta manera, que vea bien cómo está sobreedificando. Porque algunos dirán, bueno, sí, pero cita la palabra de Dios. Yo veo que lee los versículos y lee la palabra de Dios cuando habla. ¿Sí? Los fariseos también predicaban la palabra de Dios. Mas, ¿qué les dijo el Señor Jesucristo a ellos? Les dijo, ustedes cierran la entrada del reino de los cielos a los demás. Ni entran ni dejan que otro entre. Y cuando recorren mar y tierra para ser un prosélito, y para ser un prosélito había que predicar la palabra, dicen, una vez hecho, lo hacen doblemente hijo del infierno que vosotros. Porque ellos, aunque predicaban la palabra, no ministraban, no edificaban al pueblo con esa palabra. Porque aunque era la palabra de Dios, la interpretación no era por el Espíritu de Dios, sino que era humanamente. Aleluya. Y por eso vemos que ellos no pudieron interpretar las Escrituras y reconocer a Jesucristo como el Mesías. Por eso es que la palabra nos dice que tengamos mucho cuidado cómo edificamos. Porque si edificamos de esta manera, ni nosotros mismos nos edificamos como predicadores, ni estamos edificando al cuerpo. Sino que la única manera de edificar al cuerpo de Dios es la siguiente manera. Por el Espíritu Santo, en palabras de revelación, de sabiduría, aleluya, ministrada por el Señor. Y vemos que el Señor nos dice en 1 Corintios capítulo 2, lo mismo. En el versículo 6 dice así, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Aleluya. Y sabiduría no de este siglo. Oiga bien, pastor. No de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios. La sabiduría que proviene de lo alto. Aleluya. En misterios. En misterios. La sabiduría oculta. Y vemos que el Señor Jesucristo les dice, te alabo, Padre, porque ocultaste estas cosas de los sabios. Aleluya. Y las revelaste a los niños. Gloria a Dios. Entonces esta sabiduría les oculta a aquellas personas que siempre se inclinan por sus conocimientos y no dan lugar al Espíritu Santo. Dice, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Todos los conocimientos del reino de Dios, los misterios, aleluya. Vemos que Pablo, a pesar de que tenía mucho conocimiento en la palabra, era un hombre con mucha letra, era un hombre educado, criado, preparado, capacitado en la corte de Gamaliel. Él dice en la palabra, mas todas estas cosas las di por basura. Porque, hermano, si tú sigues estas cosas y dejas a un lado el Espíritu Santo, esas cosas son basura, esas cosas no te van a ayudar. Predicador, pastor, reverendo, evangelista, si tú pones estas cosas antes que la búsqueda del Espíritu Santo, de la revelación del Espíritu Santo, estas cosas te van a hacer basura, aleluya, van a ser escoria para ti, no te van a dejar ser guiado ni ministrado por el Espíritu Santo. Él las dio por basura para seguir la gracia de Dios. ¿Y qué pasó con Pablo? Luego que él hizo eso, el Señor le ministró, aleluya, por su Espíritu Santo misterios.
y cómo le predicaba a las iglesias y cómo edificaba a los hermanos con todos los misterios. Aún fue llevado al tercer cielo y ahí se le revelaron misterios que él mismo dice que ni siquiera le fueron permitidos revelar. Porque esto es lo que pasa cuando un hombre de Dios, en vez de agarrarse de la teología, de la pedagogía, de la hermenéutica, de los cuentos de vieja, de la vida cotidiana, de la sabiduría que él ha tenido en el mundo a través de lo que ha vivido, de lo que ha conocido, de lo que ha experimentado, se mete con el Señor, se mete en el campo espiritual, se mete en la búsqueda de la unción, de la revelación, de la sabiduría de lo alto. Entonces el Señor le ministra, aleluya, todas estas cosas que verdaderamente van a hacer que él ministre para edificación de la iglesia, aleluya. Dice así la palabra, versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Nosotros sabemos que aquellos fariseos le llamaban príncipes, aquellos que estaban en lo más alto del Sanedrín, como el sumo sacerdote, le llamaban príncipes. Nosotros vemos que la palabra de Pablo cuando insultó al sumo sacerdote le dijo, ay, discúlpame, no sabía que eras un sumo sacerdote, porque escrito está, no ofenderás al príncipe de mi pueblo, ¿verdad? Entonces, a ellos se les fue oculta, porque si se le hubiera sido revelada la palabra, no hubieran crucificado al Señor Jesucristo. Hoy en día es lo mismo. Hay muchos predicadores que cuando llega un hombre de Dios ungido con el Espíritu Santo y da palabra de revelación, entonces agarran y subestiman y critican y dicen, no, ese está loco porque no sigue el mismo patrón que a ellos le han impuesto. Aleluya. Y vemos como el mismo Jesucristo, Dios hecho hombre, les predicaba a estos fariseos y ellos resistían y le decían que hasta tenía demonios y no creían en su palabra. El mismo Dios hecho hombre, lleno del Espíritu Santo, revelando los misterios del reino. Pero si pasó con ellos delante de Jesús, no es extraño que pase hoy en día en estos hombres que se dejan llevar por estas cosas. Dice, antes bien, versículo 9, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, aleluya, son las que Dios preparó para los que le aman. Escúchame bien, para los que le aman. Solamente los que le aman pueden ver estas cosas, conocer estos misterios, aleluya. Los que lo aman más que cualquier cosa y lo buscan con toda su alma, aleluya. Dice, pero Dios nos la reveló, todas esas cosas. No es que están ocultas, que ojo no vio, ni oído yo, y la vamos a ver cuando lleguemos al cielo. No. Dios nos la revela, todas esas cosas que Él tiene ocultas. Aleluya, todos esos misterios, Él nos los revela a través del Espíritu Santo, gloria a Dios. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, aleluya. No es que no la podemos ver, no la podemos oír, ni suben a nuestro corazón y nunca sabremos de ella hasta que lleguemos al cielo. No, Señor. Aquí en la tierra, si buscamos y amamos a Dios con toda nuestra alma, si buscamos su unción, su Espíritu Santo, la llenura de su Espíritu, la revelación de su Espíritu Santo, si clamamos al Señor, si nos metemos en el ámbito espiritual, Él nos las revela por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aleluya, aún lo profundo de Dios. Escúchame bien. Aún lo profundo de Dios, lo que de Dios no se conoce, los misterios. Aleluya. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Esto quiere decir
que nadie sabe las cosas de otra persona, otro hombre. Un hombre no sabe las cosas de otro hombre, pero porque lo ve de afuera. Pero el que está dentro de ese hombre, que es el espíritu de él, ese sí sabe todas las cosas. Eso es lo que quiere decir Pablo aquí. Porque ¿quién conoce las cosas del hombre? Sino el espíritu que está en él, o sea, dentro de él. Aleluya. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aleluya. Así tampoco, amado hermano, tú conocerás las cosas de Dios si no te metes en el Señor, en el Espíritu Santo. Aleluya. Si no te insertas en Cristo para conocer sus misterios. Gloria a Dios. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Solamente es por el Espíritu de Dios que conocerás la verdad, los misterios revelados. Aleluya. La interpretación correcta de las Escrituras. Los misterios, la palabra buena que edifica. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es por medio del espíritu de Dios. Para eso el Señor nos los dejó. Como dice la palabra que leímos hace un momento en el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 12 en adelante. Dice la palabra del Señor que el mismo Espíritu toma lo del Padre y nos los ministra, nos los hace saber. Aleluya. Dice entonces en el versículo 13 de 1 Corintios capítulo 2, lo cual también hablamos. O sea, nosotros, Pablo decía, nosotros estamos hablando lo que nos ha sido revelado por medio del Espíritu Santo, en misterios, en sabiduría. Eso es lo que hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana. Escucha bien, pastor. Tú que lees un versículo de la palabra y entonces empiezas un cuento de vieja para predicar el versículo. O si no, le añades argumentos de la mal llamada ciencia. O si no, le añades vana palabrería. No es así. O si no, le añades una hermenéutica. No es así. Una teología. No es así. Historias le meten también. No es así. Aleluya. Sino con las enseñadas por el Espíritu, acomodando, escucha bien, lo espiritual a lo espiritual. No se puede acomodar lo espiritual a lo terrenal. No se puede acomodar lo espiritual a lo cotidiano de la vida. Cuando usted hace eso, usted no está edificando a la iglesia. Y este llamado es para cada hermanito que me escucha. Métase con el Señor. Métase en las profundidades del Espíritu. Pídale al Señor que le revele su palabra, que le dé sabiduría, aleluya, discernimiento, entendimiento, para que usted pueda ser ministrado por el Señor. Y así, a través del conocimiento que el Señor le dará, usted puede hacer como dice Pablo, que uno hable y que los demás juzguen. Y esto de juzgar no es señalar, no es criticar, sino que es escuchar todo lo que se predica y saber, probar qué espíritu está hablando. Si es el Espíritu Santo o si es un espíritu de humana sabiduría, si es un espíritu de error, si es un espíritu de demonio inclusive. Y entonces usted va a poder discernir entre los espíritus. Lo mismo decía Juan en la primera epístola de Juan. Juan dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que probar los espíritus. Pero ¿cómo vamos a probar, a juzgar? Como dice Pablo, uno habla y los demás juzguen. Si no tenemos conocimiento, si nos conformamos simplemente con lo que escuchamos día a día, eso no lo vas a poder hacer si andas haciendo estas cosas, dejándote guiar por lo que, o alimentándote espiritualmente por lo que te dan aquellos predicadores. Hermanito, cada hermanito que me escucha, la tarea es meterse en el Espíritu Santo para que el Señor le revele, aleluya.
Pero ¿por qué estos hombres hacen estas cosas? Dice aquí el versículo 14 de 1 Corintios capítulo 2, lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Es porque no son espirituales, no se meten con el Señor, no buscan la revelación de Dios. Porque el Señor Jesucristo lo dijo claramente y su palabra no es mentira. Él dijo: buscad y hallaréis. Aleluya. Y el que busca encuentra. Si verdaderamente estos hombres buscaran la revelación del Espíritu Santo, la tuvieran. Aleluya. Pero les ha pasado lo que el Señor Jesucristo dice. Aleluya. Que aún lo que tienen se les fue quitado. ¿Por qué? Porque se inclinaron por su propio razonamiento, por su propia sabiduría, y no dieron lugar al Espíritu Santo. Entonces, con los ojos viendo, ven. Con los ojos, pero no perciben. Oyen y no entienden. Leen la palabra y no las interpretan espiritualmente, sino se inclinan naturalmente. Aleluya. Entonces dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Amén. Y no está hablando del hombre del mundo, está hablando del hombre que está en Cristo, pero no es espiritual. Cuando llega alguien a predicarle una palabra de revelación por el Espíritu Santo, entonces dice: no, este se está volviendo loco, este está empezando y mira cómo está, y ya quiere saber más que los demás. Y este es un espíritu que opera desde hace mucho tiempo, desde los tiempos de Jesucristo. Vemos como aquel ciego que sanó al Señor Jesucristo les decía a los fariseos: ¿acaso oye Dios a un pecador? Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno hace su voluntad, aleluya, a este oye. Y le predicó prácticamente y le dijo: ustedes quieren hacerse discípulos de él, ¿por qué me preguntan tanto de Jesús? Y entonces ellos le dijeron: cállate, ¿acaso tú, que naciste del todo en pecado, vas a venir a enseñarnos a nosotros? Porque ellos se creían sabios, pero vemos que a estos sabios el Señor los tiene de lejos, el Señor no les revela. Pero a este hombre ciego, que era un niño espiritualmente, era como un niño que se dejaba guiar por el Espíritu, aleluya, le reveló, aleluya, y le dijo, y estos no le quisieron escuchar. Así mismo pasó hoy en día. Seguimos la lectura, dice: porque han de discernirse espiritualmente las cosas. Escúchenme bien, han de discernirse espiritualmente, no con pedagogía, no con hermenéutica, no con interpretación humana, no queriendo ajustar lo que más combina, lo que se refiere, o buscando en hebreo, esta palabra significa tal, y aquello esto, y aquello lo. No, Señor, aleluya. Se han de discernir las palabras de Dios espiritualmente, gloria a Dios. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, lo que le venía hablando, hermano. Si usted es un hombre espiritual, si usted es una mujer espiritual, usted va a juzgar todas las cosas, usted va a observar, va a analizar, va a ser guiado por el Espíritu Santo y va a saber cuando un predicador está ungido por el Espíritu Santo para predicar. Y usted puede bien decir, como decían en Azusa, una congregación donde se movía el fuego del Espíritu Santo. Para los que no conocen, ahí fue que renació el movimiento Pentecostés, el mover del Espíritu Santo en la denominación Pentecostés, en Azusa, en Estados Unidos, donde el poder de Dios se movía increíblemente. Y allí se levantaba cualquiera que fuera tomado por el Espíritu a predicar. Y los cultos duraban hasta 20 horas, aleluya, 12 horas los cultos, porque eran tomados por el Espíritu Santo, aleluya.
Hoy en día vemos que se predica la palabra media hora nada más. Hora y media, 2 horas de puro canta y canta y canta y canta. Y media horita para la palabra nada más. Y cuando viene la palabra, ni siquiera es una palabra ungida por el Espíritu Santo, sino que es una palabra con todas estas cosas que estamos nombrando. La gloria sea para el Señor. ¿Ah? Entonces, vemos que ahí, donde hubo el mover del Espíritu Santo, un día se paró un predicador, un hermano, a predicar. Y una hermana que estaba llena del Espíritu Santo se paró y le interrumpió el discurso y le dijo: oiga, ¿usted no se da cuenta que usted no está ungido por el Espíritu para predicar? Y esa persona se avergonzó de tal modo que todos cogieron miedo y dijeron: ninguno de nosotros se va a parar allí sin estar ungido para predicar. Ojalá así sucediera hoy en día. Y eso es lo que quiere Dios para su iglesia. Por eso es que el apóstol Pablo dice: uno habla y los demás juzguen, los espirituales juzguen. ¿Ve? Pero lamentablemente hoy en día no puede ser así, porque la mayoría se conforma con las palabras que reciben de hombres que muchas veces ni siquiera son espirituales y no se meten con el Señor, no buscan la revelación de Dios por el Espíritu para poder discernir. Entonces vemos que en las congregaciones un pastor viene y se quita el saco y entonces la gente, ¡gloria a Dios!, aplaude porque se está quitando el saco. Vemos entonces la grosura, lo engrosado que está el pueblo de Dios por estas pedagogías, por estas doctrinas impuestas y estas cosas. Pero no es así, hermano. Dios no quiere eso para nosotros. Y a usted, pastor, le voy a dar una advertencia. Y si no le ha sido revelada esta palabra por el Espíritu Santo, agárrela hoy. Porque Dios lo ama y quiere que usted se salve, quiere que usted corrija, quiere que usted le sirva de corazón, quiere que usted le sirva en el Espíritu, que usted le sirva como un instrumento para Él poder glorificarse por medio de usted y también edificar a su cuerpo por medio de usted. Primera de Corintios, capítulo 3. Aleluya. Versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Aleluya. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Aleluya. Gloria a Dios. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ve que aquí le está hablando a los edificadores del cuerpo, a los pastores, evangelistas, ministros de Dios, aleluya, maestros, profetas. Si la obra permaneciere, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Gloria a Dios. Y mira lo que dice aquí: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hoy en día esta palabra se utiliza mucho para hablar del cuerpo físico, de este tabernáculo en que vivimos mientras que estemos en este mundo. Pero esta palabra no se refiere al cuerpo físico, hermano. Como dice el apóstol Pablo, tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual, hermano. Esta palabra se refiere al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Aleluya. Dice: ¿no sabéis que sois? Cuando dice sois, está hablando en plural. Sois ustedes, la iglesia, el templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios,
Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ve que aquí se confirma que le está hablando a la iglesia, el cual sois vosotros, todos juntos, un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, santo es. Y cuando dice, si alguno destruyere el templo de Dios, está hablando de estos malos obreros, está hablando de estos perros, está hablando de estos mutiladores del cuerpo, que sobreedifican a través encima del fundamento que es Cristo. Pero ¿qué es lo que edifican? ¿Oro? ¿Hojarasca? ¿Qué es lo que edifican? Muchas veces esta palabra se agarra para decir de la manera en que lo haces. Si lo haces de buena manera, si lo haces para que las almas se salven, si lo haces por vanagloria. Y bueno, sí, tiene cierto sentido, ¿verdad? Tiene cierta lógica, tiene cierta verdad en ello. Pero no es así, sino que la manera en que tú edificas es la manera en que tú predicas la palabra. Si es una palabra llena de la unción de Dios, de sabiduría, de misterio, revelado por el Espíritu, que puede edificar al cuerpo de Cristo. Acuérdense que este es como un edificio. Nosotros, como decía Pablo, yo como perito y arquitecto, amén, nosotros somos los albañiles de Dios. Nosotros vamos edificando el cuerpo como un edificio, aleluya, como un edificio. Gloria al Señor. Entonces, cada uno tiene que ver cómo edifica. Aleluya. Porque si tú predicas palabra que no edifica al cuerpo, sufrirás pérdida, pastor. Sufrirás pérdida. Porque cuando sea pasada por fuego, todo eso se quemará. Pero si tú predicas una palabra de oro puro, sin escoria, y la escoria representa a la hermenéutica, a la pedagogía, a la teología, a los cuentos de vieja, a la mal llamada ciencia, argumentos de la mal llamada ciencia, a la vana palabrería, a la historia que le meten contemporánea y a todas esas cosas. Si tú predicas una verdadera palabra revelada por el Espíritu Santo, sin estas escorias, será oro fino que estarás edificando, aleluya, a la iglesia, con palabras de oro fino. El oro fino representa la pureza, lo incorruptible, aleluya. Palabras verdaderas, de una simiente incorruptible. Seguimos leyendo. El versículo 18 del capítulo 3 de 1 de Corintios. Dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros, escuche bien, hermano, se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Aleluya. Y esto es lo mismo que el Señor Jesucristo dice en su palabra. Aleluya. Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y se las revelaste a los niños. Como antes bien dijimos, los niños son ignorantes, ignoran estas cosas. Pero ve que el apóstol Pablo, un hombre que, como bien dijimos antes, lo mencionamos, dio todo eso por basura, todos esos conocimientos, para ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Le da este consejo a usted, pastor, a usted, predicador, a usted, siervo de Dios. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Pablo se hizo ignorante y llegó a ser sabio, pero no con la sabiduría que antes tenía, la sabiduría humana, la sabiduría de los estudios de la palabra que tenía, sino con la sabiduría de Dios revelada en el Espíritu. Aleluya. Y termino con esto. Dice la palabra en el versículo 19 del capítulo 3 de 1 de Corintios. Porque la sabiduría de este mundo, escuche bien, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está,
Él reprende a los sabios en la astucia de ellos. Y es por eso que el Señor Jesucristo dijo: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y se las diste a los niños. Sí, porque así te agradó. Porque a Dios le agrada mucho más revelarle sus misterios, revelarle por su sabiduría, por su Espíritu Santo, a aquellos que se hacen ignorantes, que buscan la guianza de Dios y que no se fían de sus propios conocimientos. Porque a estos que se creen sabios, Él reprende a los sabios en su astucia. Aleluya. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Todo pensamiento, toda interpretación que usted pueda hacer con su sabiduría humana es vana, es vana. Lo único real y verdadero es lo que proviene de Dios. Aleluya. Y esta palabra la ha provisto el Señor. Esta palabra ha venido desde lo alto para edificación, para exhortación, no solamente de los predicadores, sino también de usted, hermanito, hermanita, que me oye en esta hora, para que usted también busque, aleluya, la guianza del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu de Dios, para que pueda ser ministrado, aleluya, por el mismo Señor Jesucristo. Gloria a Dios, y no caer en estas cosas, en esta grosura. El Espíritu declara, aleluya, claramente, aleluya, que en los postreros tiempos vendrían hombres que apartarían su oído del Espíritu de Dios y se inclinarían a las fábulas y se inclinarían su oído a escuchar espíritus engañadores y espíritus de demonios. Y eso es lo que está pasando hoy en día. ¿Por qué el Señor no ha venido a buscar a su iglesia? Porque su cuerpo, su iglesia, aún no ha sido edificado. El Señor está irado con los pastores. Él dice: he aquí, yo estoy irado con los pastores y les arrebataré las ovejas de su mano, y yo mismo las pastorearé. Y yo estoy seguro y convencido que en esta hora hay muchos hermanos que han sido llenos del Espíritu Santo y que están buscando con todo su corazón al Señor, y que el Señor les ha revelado misterios, y que el Señor los va guiando, aleluya, a través de la unción de su Espíritu Santo hacia toda la verdad. Y hay muchos hermanos que han abierto los ojos, gloria a Dios, a estas cosas. No se deje llevar, hermano, por la grandeza. No se deje llevar porque una obra tenga obra en muchos países. No se deje llevar por lo que ve, hermano. El crecimiento no significa que Dios está respaldando. El crecimiento lo puede dar un método aplicado de buena manera, inteligentemente. Las empresas tienen éxito, hermano, y llegan a tener sucursales en todo el mundo. Y esos empresarios no son espirituales, son la astucia del hombre. Así que no se deje guiar por eso. No crea que porque un concilio tiene congregaciones en diferentes países y está crecido y es grande el crecimiento, y usted también, pastores, no se dejen engañar por el diablo, de que porque están creciendo, aleluya, tienen el respaldo de Dios. El respaldo de Dios da cosas mucho más importantes que esa. El Espíritu de Dios hace crecer el cuerpo de Cristo. ¿De qué le vale tener muchas congregaciones, hacer muchos prosélitos como los fariseos y hacerlos doblemente hijos del infierno? Yo he presenciado eso. Yo he estado en un concilio grande, en una iglesia, en un templo inmenso, donde cabían 3,000 personas. Y cuando el predicador decía: levanten las manos los que tienen el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, de las 3,000, solo 4 o 5 personas, hermanos, levantaban la mano. ¿De qué le vale a un concilio tener muchos miembros
si no los están edificando. Eso es peligroso. Mire, pastor, Dios le demandará de cada una de las personas que Él les dio y probará su obra por fuego. Le pedirá cuenta de su mayordomía, aleluya, y le dirá: ¿qué hiciste con todo lo que te di? Tenemos que estar pendientes de estas cosas. Dios nos ha puesto a predicar su palabra para que edifiquemos a su cuerpo. Y la única manera de edificarlo es a través de la palabra revelada por el Espíritu Santo. Aleluya, con unción de lo alto. La unción no es pegar par de gritos, hermano. La unción no es un sentimentalismo. No es hablar en lengua y hablar en lengua para demostrar que está lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta en sabiduría, en misterio, en palabras que edifican. Más bien esas cosas retienen al Espíritu Santo. Cuando una persona se deja llevar por su propia carne, hay quienes hablan en lengua en carne, lenguas aprendidas, o hablan en lengua por vanagloria. La palabra dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y hay quienes hacen la doble tanda, contienden parados en los púlpitos, van contra la doctrina del Señor y de paso hablan en lengua, como para que digan que están hablando por el Espíritu. Que el Señor tenga misericordia de ellos. Pero vemos que el Señor se agrada de aquellos humildes, de aquellos niños, de aquellos que se hacen ignorantes para conocer más del Señor. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 11, versículo 27, en los últimos versos, dice: nadie conoce al Hijo, ni alguno conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vamos a orar, hermanos. Y usted, pastor, arrepiéntase. Tal vez la metodología que usted ha usado en sus prédicas, en sus predicaciones, le ha dado miles de seguidores. Pero ya hablamos ya que el crecimiento no significa el respaldo de Dios. Es mejor tener 2 o 3 seguidores, pero hablando la palabra de Dios, lo que Dios manda desde lo alto a través de su Espíritu, que tener muchos seguidores para adaptar nuestras prédicas a lo cotidiano, aún hasta lo mundano, y todavía darle gloria a Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, he predicado tu palabra, Señor, la misma que tú me revelaste por tu Espíritu Santo, Padre amado. Te oro y te ruego en el nombre de Jesús, Padre, haz que enderecen su camino. Señor, todo aquel que esté orando en este momento y reconozca que no ha sido guiado por tu Espíritu, Señor, perdónale su pecado y ayúdale a ser guiado por ti. En el nombre de Jesucristo. Amén.